Qué alegría poder estar juntos para repasar la guía de estudio de la escuela sabática correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, la verdad presente en Deuteronomio. Ahora vamos a repasar la lección número 1 correspondiente al 2 de octubre del año 2021, titulada Preámbulo de Deuteronomio. Esta lección fue escrita por Clifford Goldstein, un reconocido teólogo de la Iglesia Adventista, que pone mucho énfasis en la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es el estudio de los eventos finales. Esta semana el versículo central está en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy importante entender esto. El centro de esta lección, al final, es el amor. Pero no el amor como tú y yo lo podríamos entender, sino el amor como es en Dios. Vamos a estudiar 6 ideas. 6 ideas que nos ayudarán a entender cuál es el marco histórico para que se desarrollase Deuteronomio. La primera idea es la siguiente. Dios nos ama, Dios es amor, y en su amor Él hizo a sus criaturas libres. Las hizo tan libres que una de ellas, el diablo, eligió ser malvado. El diablo eligió oponerse a Dios. El diablo eligió engañar a todos cuantos le creyesen con la mentira de que Dios era malo. La segunda idea que encontramos en esta semana es que esa maldad se humanizó y se esparció como un cáncer desde la caída de Adán y Eva. El problema estuvo en que Adán y Eva decidieron creerle más a la serpiente de lo que creían a Dios. Fue tanto este cáncer pecaminoso que solamente quedaron 8 personas y el resto fueron eliminados en el diluvio. La tercera idea es que los descendientes de los 8 también se corrompieron y Dios eligió un nuevo remanente. Ese nuevo remanente empezaría con Abraham. La cuarta idea fuerza que se desarrolla en esta semana es que la historia del pueblo que descendió de Abraham recibió su propio árbol del bien y del mal en forma del pacto del Sinaí. Lamentablemente, la historia del pueblo israelita estaba plagada de reavivamientos y apostasías, de apartarse de Dios y de volver a Dios. La clave está en la fe y el amor, ya que se sabe que nadie puede obedecer la ley solo con su propia fuerza, sino solo por la fe en la sangre de los corderos, que simbolizaban que vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que al derramar él su sangre, todos los descendientes de Abraham fuésemos hechos limpios. La obediencia a la ley entonces se constituye en un espejo que nos muestra dónde estamos mal, que nos muestra nuestra suciedad y pues que nos conduce hacia Cristo para ser lavados por la fe en su sangre. La clave entonces está en la fe y el amor. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando vemos su perdón, cuando vemos su amor por nosotros, entonces naturalmente el corazón responde y dice: Señor Jesús, yo también te amo, porque tú lo diste todo por mí. Y el Señor Jesús nos menciona, nos habla en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces los mandamientos tienen sentido. Empezamos a obedecer por amor, porque amamos. Desgraciadamente, y esta es la sexta idea, la infidelidad
parecía ser más la norma que la excepción, y por lo tanto, en lugar de entrar rápidamente en la tierra prometida, vagaron por el desierto durante 40 años. Hasta aquí es el marco del Deuteronomio. El pueblo de Israel está, después de estos 40 años, a punto de cruzar el Jordán. Y lamentablemente Moisés no les acompañaría. Entonces Moisés hace una recapitulación de la historia de ese peregrinaje. Peckham, en su libro La Teodicea del Amor, muy bien, el gran conflicto o el conflicto cósmico y el problema del mal, nos dice lo siguiente. En resumen, sostengo que el amor de Dios, bien entendido, está en el centro de una disputa cósmica y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal, con ramificaciones significativas para entender que la providencia divina opera dentro de lo que yo llamo reglas de juego del pacto. Poniéndolo en un lenguaje más sencillo, en resumen, el amor de Dios, si es bien entendido, está en el centro del conflicto cósmico. Dios permite que los malos, que la maldad empiece a crecer porque sabe que esa persona mala puede llegar a razonar, puede llegar a sentir que está mal y entonces arrepentirse. Por eso es que el Señor espera que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, la providencia divina, ¿y qué es la providencia divina? Es la presencia de Dios a lo largo de los hechos humanos. La providencia divina espera y procura que el ser humano malvado se arrepienta. Y, lamentablemente, el diablo, que ya no desea arrepentirse, pues va a procurar engañar a todos cuanto pueda. El gran engaño del diablo es hacer creer a la humanidad que Dios es perverso, que Dios es malo y que sus leyes son arbitrarias, que sus leyes son para esclavizarnos. De ahí que aparezca la siguiente idea. Muy a menudo la desobediencia surge no solo de una rebelión abierta, aunque eso de hecho también ocurre, sino de no confiar en lo que Dios nos dice. Israel falló en su pacto, porque en reiteradas ocasiones decidieron tentar a Jehová. En reiteradas ocasiones decidieron desconfiar de la palabra de Dios. Eso les acarreó caída tras caída, pero aparentemente no aprendían. La cuestión ahora es, tú y yo, ¿podemos aprender de los errores de Israel? ¿Será que nosotros podemos entender claramente que el amor de Dios está en el centro de todo? ¿Será que nosotros podemos darnos cuenta que realmente está la clave en entender el amor de Dios? Somos hechos libres y en nuestra libertad nosotros podemos elegir amar a Dios. Y si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la ley, pues la ley nos lleva a Jesús, ya que la ley nos muestra nuestros pecados. Y vamos a la fuente de vida, a Cristo Jesús, para ser lavados por fe en su sangre, por fe en que Él ya murió por ti y por mí. ¿Cuál debe ser mi esfuerzo entonces? Mi esfuerzo está en creer. Tu trabajo está en creer que el sacrificio de Cristo es suficiente. Tu trabajo está en conocer a Jesús, enamorarte de Dios. Y cuando sientas amor por Dios, entonces dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno tendrá sentido. No para alcanzar la salvación,
sino porque amas a Jesús y quieres estar con Jesús. Quieres rendirle tu vida al que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Esa es la clave. Los israelitas no pudieron entender el pacto. Cuando ellos se sintieron un pueblo especial, se encerraron tanto que dejaron de proclamar el carácter de Dios a toda la humanidad. Nosotros, como iglesia, necesitamos darnos cuenta que todos nacemos en el reino de Dios como misioneros. Somos un pueblo especial. Pero lo que nos hace especial no tanto es que nosotros seamos lo que somos, sino que Dios nos dio mensajes maravillosos que no deben ser guardados, deben ser proclamados por todos los medios posibles. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Nos escuchamos en el siguiente repaso de la lección. Comparte este link, suscríbete al canal. Estamos seguros que encontrarás más temas que serán de ayuda para ti. Este es tu amigo el pastor Iván Balabarca. Un gran abrazo. Que Dios sea contigo.